buenas tardes a todos, a la audiencia que está ahora mismo aquí en este directo con autorrealización. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial para mí, que es Mario Sabán, doctor en psicología, fundador de Psicología y Cábala. Y pues en este canal estamos últimamente tocando mucho el tema de la cábala en relación sobre todo a la prosperidad. En mi último libro, que es El Camino del Homo Deus, es un libro en el que yo cuento cómo hemos entrado en un nuevo tiempo y bueno, es un tema que a la gente le interesa mucho, este nuevo tiempo, porque ahora mismo estamos en un momento de mucha incertidumbre, aparte del tema de la pandemia, pero también con incertidumbre de tipo económica, por la crisis que ya se está hablando, ¿no? Una crisis económica que al final es un cambio de paradigma, es un cambio de modelo. Y bueno, en este canal venimos hablando mucho sobre esta nueva economía. Nosotros le hemos llamado la nueva economía del ser, para diferenciarla un poco de la anterior. Y sabemos que pues, el conocimiento de la cábala puede aportarnos mucha información y mucho conocimiento a este tema, que es el nuevo tiempo en el que estamos ahora y en relación a este tema de la economía. Entonces, Mario, la primera pregunta que yo te hago así en la audiencia es, eh, desde la cábala, ¿cómo podemos ver primero este nuevo tiempo que estamos ahora mismo en el contexto actual y qué luz podemos arrojar sobre esta incertidumbre que hay, ¿sabes? En el aspecto sobre todo económico, ¿no? Para mucha gente la economía es una forma de esclavitud, digámoslo así, es una manera de limitar sus opciones de vida. Mira, en primer lugar, siempre cada generación a través de la historia ha creído que es muy especial y que ha vivido un tiempo nuevo. Es decir, cada generación cree que vive un tiempo nuevo y de hecho es verdad, porque cada generación vive un tiempo nuevo. Pero en realidad no estamos viviendo un tiempo nuevo con respecto al anterior, sino un tiempo nuevo, cada generación tiene otra visión de la realidad. Nosotros tenemos siempre una incertidumbre en el exterior que nunca va a terminar. Es decir, que si la gente cree que la incertidumbre no va a terminar, está un poco, confusa. Siempre va a haber incertidumbre en el exterior, pero en realidad nosotros trabajamos la certidumbre en el interior. Y la certidumbre en el interior es lo que va a dar la certidumbre en el exterior. Es decir, que en realidad nosotros si sentimos incertidumbre en el exterior es porque tenemos una incertidumbre en el interior. Por tanto, no son las cosas que vemos en la realidad de la materia las que nos llevan a la incertidumbre, sino la percepción interior de cómo vemos la realidad. Por lo tanto, nosotros somos o nosotros vemos lo que somos, dice el Talmud. Con lo cual, si nosotros tenemos una paz interior, hay paz en el exterior. Por tanto, puede haber una guerra en el exterior y si uno tiene paz en el interior, hay paz en el interior. Y esa paz en el interior es muy potente. En cambio, si una persona vive en paz en la sociedad, pero tiene incertidumbre en el interior, siempre hay una intranquilidad en el interior. Por lo tanto, aquí la incertidumbre en el exterior la podríamos poner en cuarentena, entre comillas, porque en el exterior siempre, a lo largo de la historia, tú puedes ver que las personas pensaron en cómo sobrevivir económicamente. Nuestra incertidumbre actual en la modernidad es una incertidumbre infantil con respecto a las incertidumbres que existían antes. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos una nevera donde sabemos que podemos comer 3 o 4 días. Incertidumbre era en la época antigua cuando no había nevera y había que comer el pescado del día y si se pudría no tenías para comer. En consecuencia, creo que comparativamente con respecto a la historia, la modernidad ha hecho un gran avance y un gran progreso. Lo que pasa que la incertidumbre nunca va a terminar porque en realidad siempre vamos a estar progresando en el campo de la materia, en el campo de la realidad. Si nosotros queremos terminar con la incertidumbre, tenemos que darle certidumbre al alma, al interior, para tranquilizar el alma y saber el alma dónde va. Y el alma donde va no puede ser afectada por los eventos exteriores. Por supuesto, los eventos exteriores nos afectan. Yo no digo que somos máquinas, sino que tenemos que ver cómo nosotros tratamos estos efectos exteriores a la luz de nuestra interioridad.
Por ese motivo, el punto central de donde comienza la cábala a trabajar es el alma humana, el autoconocimiento personal, y a partir de ahí, de un largo trabajo de autoconocimiento personal, enfrentar, entre comillas, o adaptarse, si se quiere, a la realidad que siempre va a constituir una incertidumbre la realidad exterior, porque nosotros no somos Dios para controlarla. Nosotros lo que podemos hacer es aumentar el conocimiento para ir bajando la incertidumbre, porque de ese modo vamos controlando más la realidad a medida que aumenta nuestro conocimiento. Pero incertidumbre siempre va a haber en la vida, porque siempre vamos a estar buscando algo que no conocemos. El tema es nuestra relación con lo que no conocemos. Si nuestra relación con lo que no conocemos es una relación de deseo positiva y de búsqueda, la incertidumbre es una gran alegría para nosotros, porque la incertidumbre hace que nosotros podamos seguir avanzando. Si nosotros le tenemos miedo al exterior, si no sabemos cómo avanzar hacia el exterior, si no tenemos métodos ni de conocimiento personal ni cómo funciona el exterior, indudablemente la incertidumbre va a ser más alta. Entonces, cada uno de nosotros no tiene la misma percepción de la incertidumbre. Hay personas que tienen una percepción muy alta, donde se angustian mucho, y hay personas que no tienen prácticamente ninguna angustia, ningún miedo, porque se han trabajado de manera tan interior, que en realidad su certidumbre interior hace que, a pesar de que siempre existe incertidumbre en el exterior, puedan actuar en paz frente al deseo de progreso. Entonces, nosotros tenemos un deseo que nos mueve. Ese deseo que nos mueve siempre nos lleva a desequilibrios mayores, pero esos desequilibrios mayores de ninguna manera afectan la paz interior. Al contrario, la paz interior frente a esos desequilibrios de crecimiento opera con mayor fuerza y mayor confianza, lo que nosotros en hebreo llamamos emuná. Cuando nosotros tenemos confianza, es una confianza que va más allá de las pruebas externas de la realidad. Es decir, nuestra confianza es en la energía interior que podemos desplegar en el exterior. Confiamos en que hemos sido creados a imagen y semejanza divina para poder desplegar una energía dentro del marco de la realidad de la materia. Entonces, cuando uno confía con toda su potencia, con la energía que tiene el alma, la incertidumbre exterior, aunque se mantenga, baja su categoría negativa. Al contrario, yo te diría que, por el contrario, la incertidumbre pasa a ser una gran cosa. Es decir, la incertidumbre se transforma en un redescubrimiento, un descubrimiento de una realidad secreta que nosotros no conocemos. En consecuencia, no hay que tenerle miedo a la incertidumbre. La incertidumbre está muy bien. Todo lo que ha sido creado en el universo está muy bien. Solamente que nosotros tenemos que entender qué función tiene cada una de las cuestiones que funcionan en el universo. Entonces, si uno entiende por qué existe la incertidumbre, va a tener la confianza de que la incertidumbre tiene un sentido. Y si la incertidumbre tiene un sentido, la incertidumbre es muy certera, es muy certidumbre. Entonces la incertidumbre desaparece. ¿Por qué desaparece la incertidumbre? Porque nosotros conocemos el sentido de la incertidumbre. Es algo interno. Sí, claro que sí, Mario. Y bueno, además, nosotros cuando hablamos de esta antigua economía, ¿no? Sobre todo yo me refiero a cómo hemos sido programados, ¿no? Cómo el ser humano dentro de la sociedad ha sido muy programado justamente para creer que hay o sea, que los recursos materiales, los recursos de los que dispone son escasos y tiene que competir con el prójimo para luchar, para sobrevivir, ¿no? Esta idea que viene del darwinismo social, ¿no? Que al final yo creo que es una visión muy reduccionista del ser humano porque es una visión puramente biológica, ¿no? O material, y no incluye y no entra esta dimensión creativa, como tú venías diciendo, de que el ser humano es capaz de moldear su realidad, ¿no? Sobre todo cuando lleva la conciencia dentro de sí y cuando adquiere ese autoconocimiento que le permite ampliar esos límites. Entonces, esta programación que hemos sufrido todos, ¿no? Y me viene enseguida a la cabeza pues, el tema del colegio, de la educación, ¿no? De cómo nos enseñan también a obedecer, cómo nos enseñan a competir, frente a una nueva visión del ser humano donde la creatividad, ¿no? Recién tú hablabas de algo muy importante que es
el emuná, ¿no? Es decir, aquello que emanas, entiendo yo también, aquello que está dentro de ti y que es lo que hace que puedas salir afuera y modificar. Entonces, ¿qué herramientas, por ejemplo, nos provee la Cábala en este aspecto de cómo podemos modificar o moldear la realidad a partir de nuestro autoconocimiento? Mira, desde el punto de vista de la Cábala entiende de que cada alma, como decimos en hebreo, cada neyamá, tiene una naturaleza propia y que le es propia, es decir, lo que Isaac Luria llamaba la búsqueda de la letra que le corresponde a cada alma en la Torá. Básicamente lo que estaba hablando Isaac Luria es que cada una de nuestras almas ve algo que otra no ve. Lo que tú ves de la realidad yo no lo puedo ver y lo que yo veo tú no lo puedes ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo comunicarte lo que veo, porque es algo que tú no ves, y viceversa, que tú me comuniques lo que ves. Lo que está pasando en realidad en las redes se ve claramente y a nivel general es algo dramático. Dramático, yo lo veo en dos aspectos. Lo veo en las tesis doctorales de la universidad y lo veo en las redes sociales. Y esto que veo, tanto en las tesis doctorales de la universidad como en las redes sociales, es el copiar y pegar. La gente dejó de pensar por sí misma y lo que hace, por ejemplo, hay una tesis doctoral, la puedes hacer sin pensar en ninguna conclusión, sacando información de internet y copiando filósofos o copiando gente anterior y prácticamente tesis totalmente sin la participación del sujeto. No hay originalidad ninguna porque son todas, y si tú vas a las tesis presentadas en Europa en la década del 20 o en la década del 30, esos pensadores pensaban por sí mismos, porque lo que tenía que tener una tesis es originalidad. ¿Qué vemos hoy en las tesis? Copiar y pegar. ¿Qué vemos en las redes sociales? La cantidad de copias, cómo la gente se copia unos a otros, no hay ideas originales. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente no piensa por sí misma. Y cuando la gente no piensa por sí misma, desde el punto de vista espiritual, está generando un daño muy grande a su propia alma. Porque el alma que tiene una luz propia en el nivel de Neshama no está exteriorizando lo que vino a ser, la luz que vino a dar. En términos filosóficos podríamos decir su interpretación subjetiva de la realidad, que en términos de la Kabbalah es lo que tu Neshama vino a dar a este mundo, lo que la luz de tu Neshama vino a dar. Tu Neshama no vino a saber de memoria un texto y decir como loro algo que ya alguien leyéndolo lo puede saber. La Neyamá vino para algo más. La Neyamá vino para el exégesis, para la interpretación de la realidad. No solamente somos un banco de datos de información, eso lo puede hacer una máquina. Nosotros no solamente leemos un libro para repetirlo, nosotros lo que tenemos que hacer es ir al fondo de la letra, a lo profundo. Nosotros en Cábala le llamamos el sod de la Torá, la profundidad del texto, qué pensamos acerca del texto, qué conclusiones nosotros hacemos, es decir, cada uno de nosotros, desde el punto de vista de Cábala, tiene que ser un intérprete, un exégeta de la realidad para extraer la luz propia que de alguna manera Dios le insufló en su alma, de manera subjetiva. No podemos ser un copiar y pegar, porque si no, si somos un copiar y pegar, estamos no dejando a nuestra alma desarrollarse en su interpretación. En consecuencia, lamentablemente lo que está sucediendo ahora es que hay una pérdida tan grande de originalidad, donde se repiten y se repiten, y cuando surge una idea nueva, rápidamente la gente la toma y la repite, pero no hay de alguna forma un exégesis de esa nueva idea que ha surgido. Queda claro que cuando yo estoy estudiando Isaac Luria y extraigo una idea, por ejemplo, Isaac Luria, la estoy llevando a mi subjetividad y la interpreto desde mi interpretación, pero no tomo literalmente ese pensamiento, sino lo paso a través de mi alma y a ver que mi alma qué dice, qué resuena. Es decir, cuál es el aporte de mi alma como luz al mundo, porque de alguna manera mi alma vino con ese objetivo. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo por el cual las almas vinieron a este mundo? Cuando esas almas se clonan, cuando esas almas se domestican por la sociedad, o esas almas hacen copiar y pegar, o esas almas reiteran algo que no les pertenece, están bloqueando la luz que traen. Y esto es muy grave. Y no pueden hacer ticum. No pueden hacer ticum porque en realidad están imitando el camino del otro, no están creando su camino. Con lo cual, lo más importante que debemos destacar desde el
punto de vista de la Cábala, es que la Cábala le da un poder de teurgia total al alma, le reivindica al alma como una exégesis divina en sí misma. Cada uno de nosotros tiene una relación con la divinidad directa, con el universo directo, y por lo tanto tenemos una interpretación directa. Entonces, nosotros no podemos caer en la ambivalencia de decir, hemos sido programados por la sociedad. Bueno, muy bien, ya sabemos que hemos sido programados por la sociedad. Ahora la pregunta es, si nos desprogramamos, ¿qué queda? Porque si nos desprogramamos y no queda nada, entonces sigamos programados, porque peor es que no quede nada, terminamos locos si nos sacamos la programación de la educación social. Entonces, me queda claro tu planteo de que hay que desprogramarse, pero también hay que volver a programarse subjetivamente según la interpretación que uno le dé. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Por qué la gente queda programada? La gente queda programada porque no quiere ejercer el esfuerzo individual de leer, de estudiar y de hacer una exégesis, porque lo mejor es centrar. Entonces, lo que uno no puede hacer es, me quejo del adoctrinamiento social, pero cuando quiero salir del adoctrinamiento social, cambio por ahí alguna ideología que me permita tener unas respuestas antisistema contra el adoctrinamiento social y cambio otro adoctrinamiento. Entonces, si cambio de adoctrinamientos no tiene mucho sentido, me voy de izquierda a derecha o me voy de una teología a otra, ¿no? Es como un católico que pasa a ser evangélico, un evangélico que pasa a ser un mesiánico que pasa a ser... Pero el problema es que, ¿cuál es su interpretación? Porque pasa por diferentes grupos religiosos o diferentes grupos teológicos, pero ¿cuál es el aporte de su alma a este mundo? Este es el pensamiento clave, ¿no? La pregunta aquí es, volvemos a la idea de Luria y de toda la tradición de la Kabbalah. Y hay un cuento sobre esto en la tradición de la Kabbalah con Rav Susia, que decía, cuando Rav Susia suba, no le van a preguntar si fue Abraham, si fue Jacob o quién fue. Es decir, a Mario Sabana, al alma de Mario Sabana, le van a preguntar, ¿usted fue Abraham? ¿Usted fue Moisés? No, ¿usted fue usted? Entonces, a la pregunta si nosotros somos nosotros, es decir, a la pregunta si nuestra alma, que vino a un objetivo en esta realidad, está cumpliendo el objetivo de esta realidad, no podemos solamente hacer una crítica con respecto a la programación social, porque la crítica de la programación social se hace desde la Revolución Francesa hasta ahora, hasta los posmodernos. Toda Europa, todos los filósofos que leas de Europa, todos van por la misma línea. Hace 2 siglos y medio que en Europa se reitera la crítica a la domesticación social. Muy bien, sabemos que el alma está domesticada, pero después, ¿qué hacemos? Porque luego hay que desprogramar, pero ¿desprogramar para qué? ¿Para tomar otra ideología? No, porque volvemos a programarnos. Entonces, lo que tendríamos que hacer luego de desprogramarnos, como decía Schlag, no el Balazulam, sino el hijo, que deberíamos aniquilar toda la educación que tenemos para saber nuestra alma realmente lo que quiere. A mí me parece muy radical este concepto, pero se puede hacer de una manera bastante evolutiva. Es decir, se puede ir dejando a la vina con algún sistema de seguridad mientras vamos desprogramando. Es decir, no podemos desprogramar el 100% porque es una utopía. Tenemos que ir desprogramando partes en la desprogramación. Y en esas partes que vamos desprogramando, hay que darle algún tipo de pregunta-respuesta a lo que estamos desprogramando. Ahora, esa pregunta-respuesta a lo que estamos desprogramando implica mucho estudio, implica mucho análisis, e implica mucho estar sentado estudiando, no copiar y pegar. ¿Qué hace la gente? La gente toma la idea de otros, copia y pega, y en consecuencia, de alguna manera, no puede salir del paradigma social impuesto, porque no está sabiendo cómo salir. Entonces, desde la Cábala, ¿qué decimos? Desde la Cábala decimos, mire, usted puede salir de su programación social, pero para salir de la programación social tiene que hacer un gran esfuerzo intelectual, un gran esfuerzo espiritual. Ahora, cuando nosotros hablamos de esfuerzo, la gente sale volando, sale corriendo. Yo el esfuerzo no lo quiero hacer. Entonces, es ahí donde estamos con el problema. El problema es que la gente no realiza el esfuerzo de estudiar, no realiza el esfuerzo de meditar, no realiza el esfuerzo de interpretación y de alguna manera les es más fácil a la gente que le venga la comida congelada. No que tenga que hacer la comida uno. A la gente le gusta que le mastiquen el puré de patatas en la boca y se lo den. Y eso no es Cábala. Cábala es una tradición mística que aboga que
que reafirma la importancia del sujeto, la importancia del alma en la rectificación de la Neyamá. Y en consecuencia, la rectificación de la Neyamá le corresponde, es responsabilidad de la propia Neyamá. Si yo estoy copiando una idea de otro, en realidad la Neyamá no se puede desarrollar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La crítica que tú me planteas es veraz, es real, pero después de esa crítica, la pregunta es ¿qué hacemos? Y lo que tenemos que hacer es un esfuerzo muy grande de profundizar en las fuentes, un esfuerzo muy grande de estudiar las fuentes, un esfuerzo muy grande para realmente lograr tener ideas propias. Mira, hay una anécdota muy curiosa con el último Rebbe de Lubavitch y un empresario que se reúne con él antes de su muerte. Él murió en 1994, si mal no recuerdo, en New York, y el empresario le dijo al gran rabino de Lubavitch, le dijo, mire, ¿sabe qué? Yo soy muy hereje, le dice el empresario al rabino de Lubavitch. Y el rabino le dice, es que para ser hereje hay que estudiar mucho. Entonces, no creo que usted sea hereje. Entonces, la gente a veces confunde herejía con ignorancia. Un hereje no es ignorante. Para ser hereje hay que estudiar mucho. Entonces, si usted quiere que su alma de alguna manera quiere rectificar, conectándose con la luz divina, o quiere que no lo manipulen ni los clérigos, ni los rabinos, ni los pastores, ni ningún poder exterior, sea político, sea religioso, no quiere estar programado, tiene que hacer un esfuerzo de desprogramación. Y mira, yo creo que hay algo clave que has nombrado recién tú, ¿no, Mario? Que tiene, yo creo que es fundamental, es donde todo parte, ¿no? Cómo las personas se perciben a sí mismas, es decir, porque es muy diferente percibirse como un alma que ha venido a este mundo para entregar luz, es decir, que tiene algo auténtico, algo único, algo que no lo tiene otra persona, que ha venido para eso, ha venido para desplegar, ¿no? Podemos poner diferentes palabras, pero al final es desplegar un potencial, una luz en el mundo, y ahí la conciencia está puesta también en el dar, ¿no? En qué he venido yo a este mundo a dar. Y sin embargo, existe otra conciencia que quizás es mucho más generalizada, que está puesta además en el recibir, es decir, en, eh, y en creer también, claro, en identificarse más con el cuerpo, ¿no? Como yo soy el resultado de mis padres, yo he venido a este mundo, soy este cuerpo y claro, me encuentro que tengo que seguir pues adaptándome, ¿no? Para poder sobrevivir. Y yo creo que por ahí empieza todo, porque al final está claro que los paradigmas que tú has nombrado, el religioso, el económico, podríamos decir el político, el científico, están ahí para crear cierta seguridad también y para aportar poder, ¿no? Para muchas personas es una forma, los paradigmas es una forma también de conseguir poder, ya sea escalando dentro de cada paradigma o simplemente utilizándolo. Pero ahí la conciencia está más puesta en el recibir, como en el sobrevivir, como en la parte de, para sobrevivir tengo que utilizar estos programas. Pero claro, no hay trascendencia, ahí no hay sentido profundo, es simplemente estamos en un nivel de supervivencia, entiendo yo, de especie. Bueno, eso depende de cada alma, depende de la conciencia de cada uno, no se puede generalizar. Hay personas que están en ese nivel y personas que no están en ese nivel. Lo que tú estás planteando se llama en la Kabbalah el universo de Asia, el universo puramente biológico. Cuidado que el recibir no se puede reducir solamente al campo de la materia, porque nosotros tenemos que recibir enseñanzas para poder darlas. Yo no puedo dar una clase si no he recibido, con lo cual el recibir no está mal. El problema es recibir qué y en qué nivel. Entonces, no se puede atacar el recibir contra el dar o el dar contra el recibir, al contrario, ambos son importantes. El problema es en qué nivel operativo. Y yo creo que por las palabras que tú estás diciendo, estás operando solamente en el universo de Asia, que es en el universo de la materia. Y el problema del universo de la materia es que es un universo de instrumentos para que nos podamos elevar a otros universos superiores. Es decir, si hay gente que tiene, lamentablemente, una conciencia solamente biológica,
biológica, queda claro que solamente operará en ese campo, en el campo de la materia. Lo que pasa es que no estamos diseñados para eso y el campo de la materia lleva un vacío existencial muy grande en las personas, porque no estamos diseñados para solamente actuar en el campo de la materia. El diseño de nuestra estructura es para trascender el universo hacia ira y etzirá e ira bría. Aquellos que solamente entiendan que somos un sujeto biológico totalmente manipulado por las leyes de la materia, como los materialistas del siglo XX, sean capitalistas o marxistas, que solamente entendían que el materialismo era la base de la realidad, fallan porque hay estructuras profundas, como lo demostró luego la psicología, que nos llevan al universo de Yetzirah, ¿no? al universo de las emociones, o a toda una dinámica que va más allá de la materia del universo de Asia. Pero la Cábala demuestra que hay universos todavía más elevados, cosmogónicamente hablando, que tenemos que descentralizar el yo psicológico para elevarnos aún más a la Neyamá cosmogónica. Es decir, tenemos que seguir subiendo. La conciencia puede seguir subiendo a niveles más allá del cuerpo, más allá del sujeto. Entonces, cuando tú planteas de que una persona, o que muchas, o que culturalmente el paradigma es materialista, yo te diría que ese paradigma ya se está cayendo. No se puede sostener. No se puede sostener porque el sujeto mismo que lo quiere sostener se encuentra rápidamente con el vacío existencial a nivel emocional. Entonces, una persona puede tener un auto, puede tener dos, puede tener tres, pero llega un momento que esa no puede ser el sentido de su vida. Entonces, la materia tiene como deseo finito dentro de la realidad un límite. Es decir, hay un límite que no lo decimos desde la Kabbalah simplemente. Hay estudios de varias universidades americanas, cuando a una persona le pones no sé cuántos millones de dólares luego, la curva de felicidad va bajando. Es decir, no sube. Es curioso lo que sucede con el ser humano. Tú le pones más materia y la curva de felicidad empieza a bajar. Es decir, no sigue subiendo. La gente puede creer que puede tener más dinero y la curva de felicidad puede seguir subiendo. Y es mentira. Hay un punto que por más que tú le agregues dinero a una persona, puede, al contrario, en vez de subir la curva, baja. Así que si los economistas ya se dieron cuenta de que la propia materia tiene una curva de felicidad, que cae la curva de felicidad contra la cantidad de materia, los cabalistas hace siglos que dicen exactamente, que dicen esto, y en esa línea, por supuesto, como cabalista Jesús de Nazaret, ¿no? Y Yeshua. Es decir, toda la tradición de la Kabbalah, toda la tradición judía, queda claro de que está de acuerdo en que la materia tiene un límite. Y eso no implica que la materia no sea importante, porque la materia es importante, como tú mismo decías, para sobrevivir. Pero hay una frase muy famosa en la tradición judía que dice: sin harina no hay Torá, pero sin Torá no hay harina. Es decir, sin harina no hay Torá, sin la economía no puedes estudiar bien, porque ¿de qué me voy a mantener? Es decir, ¿cómo voy a estudiar si tengo miedo a cómo me voy a sostener económicamente? Pero si solamente yo pienso sostenerme económicamente, ¿para qué he vivido? Porque yo he venido aquí no solamente para la preocupación dentro de la materia, sino para elevar mi nivel de conciencia. Entonces, no puedo elevar mi nivel de conciencia si no tengo materia, pero si solo tengo materia, tampoco elevo mi nivel de conciencia. Por lo tanto, llegamos a un punto que lo denominaríamos la distribución del tiempo. Por ese motivo, el tiempo es muy importante como un factor en lo que debemos desde la Binah, desde la mente racional, organizar lo mejor posible. ¿Por qué motivo? Porque la organización que nosotros tenemos del tiempo tiene relación con la distribución de energías que el alma sitúa en algún punto de la realidad, en qué dimensión estoy operando con la energía que estoy operando. Por lo tanto, yo te diría que ese paradigma del que tú me hablas, del materialismo, de la supervivencia biológica clásica, ya se sabe hace por lo menos 20 o 30 años que ha sido superado. Es decir, que el ser humano no logra a partir de ahí tener una respuesta profunda de por qué vino a este mundo. Claro. Y bueno, recién comentabas algo también que me parece muy importante, porque has hablado del tiempo, que yo creo que quizás también es una de las grandes limitaciones, por lo menos lo que yo percibo a mi alrededor, ¿no? Ya mi experiencia personal. Es decir, está claro que, y tú lo comentabas recién, ¿no? Que en la sociedad actual, sobre todo en los países desarrollados, en España, por ejemplo, que estamos ahora mismo, pues tenemos todas las necesidades materiales cubiertas. Es decir, tenemos suficiente como para desarrollarnos. Pero el tema ya no es efectivamente la supervivencia, sino la forma en la que, claro, las personas, si tienen que ocupar su tiempo
todo su tiempo y su energía en estar trabajando en algo justamente donde no están encontrando su autenticidad, su aporte, ¿no? Su originalidad, sino que más bien están trabajando para conseguir justamente ese dinero, ese sueldo, pues nos encontramos con un problema de tiempo, de cómo el tiempo se va limitando y ya no solamente el tiempo que se pasa trabajando, sino que además luego llegas a casa cansado y ponte a leer, ¿no? Ponte a reflexionar sobre las cosas elevadas. Es decir, que hay una limitación también que tiene que ver con el tiempo, con que la gente, por así decirlo, no es poseedora de su tiempo. No, Bueno, aquí básicamente podemos analizar dos situaciones. La gente que tiene mucho ocio y que se aburre, y la gente que está agotada por un trabajo que no está relacionado con el sentido de su vida. Entonces hay mucha gente que está en el ocio y quiere trabajar, y en el ocio se aburre, por lo tanto no quiere aburrirse más, lo cual es lógico, y entonces va a un trabajo, pero un trabajo que tampoco le satisface, y por lo tanto un trabajo que lo lleva al agotamiento. Entonces, claro, si el ser humano va de un agotamiento al aburrimiento, te darás cuenta que es una desesperación, porque ni el ocio da la respuesta, ni el trabajo da la respuesta. Yo creo que la respuesta está en el sentido por el cual tu alma vino a este mundo. Lo que tienes que hacer es una labor que tenga una relación con tu alma. Si tú a mí me dices que me llevas a un hospital y que yo tengo que ser cirujano, mi alma no vino a este mundo para eso. Si me dices que tengo que pilotear un avión, bueno, que empiecen a rezar los que están ahí arriba del avión, porque eso puede ser un desastre, porque tampoco mi alma vino a esto. Entonces, si la persona no sabe por qué su alma vino a este mundo, ni el ocio ni el trabajo en realidad son excitantes, porque el ocio y el trabajo se vuelven desesperantes. La vida se vuelve desesperante si no hay sentido. Entonces, no lo puedes analizar desde el trabajo en relación al agotamiento o desde el ocio con el aburrimiento. No es la dualidad ocio-trabajo el problema. La dualidad es el sentido de tu vida. Si tú tienes sentido de tu vida, el ocio es excitante. Si tienes sentido de tu vida, el trabajo es excitante. Pero si no tienes sentido de tu vida, el ocio te lleva al aburrimiento y el trabajo al agotamiento. Por lo tanto, no es el ocio versus el trabajo, es el sentido de la vida que opera por arriba del ocio y el trabajo que hace que una persona viva feliz en el momento de ocio y en el momento de trabajo. Ahora, el trabajo tiene que exteriorizar indudablemente el sentido por el cual el alma vino a este mundo. Y queda claro que mucha gente, lamentablemente, como tú muy bien dices, de repente puede estar en trabajos para mantener a su familia que realmente no le apetecen. ¿Qué tendría que hacer? Con el tiempo tendría que luchar para cumplir su sueño, para que la pasión por la cual vino a esta realidad pueda desarrollarla. Es decir, no en todos los casos se podrá, pero hay que hacer un esfuerzo. Entonces, si tú haces un esfuerzo, y el esfuerzo puede ser que después de las 8 horas, si tú tienes una pasión después de esas 8 horas de trabajo y tu pasión tiene que ver con la lectura o tu pasión tiene que ver con los mundos superiores, te puedo asegurar que vas a leer y vas a subir a los mundos superiores. Es decir, que vas a hacer, porque si realmente tú necesitas ese tiempo como algo importante, porque tú lo valoras y lo consideras importante, a pesar del agotamiento que te pueda generar tu trabajo, tú vas a buscar el tiempo disponible para sacar este tiempo. Es decir, cuando uno de alguna manera entiende cuál es el valor de lo que tiene que trabajar, que el valor, imagínate, si a mí el valor de un dolor de muela me lleva a suspender todo y mañana ir al odontólogo, y cuando llamo al odontólogo le digo, por favor, atiéndame, ¿cómo puede ser que si me llama otro le digo, no, tengo la agenda ocupada, pero si me duele la muela voy volando? Entonces, ¿cómo es posible que suceda de que agendas que son inmutables puedan cambiar cuando hay un dolor de muela? Entonces, si nosotros al sentido de nuestra vida lo utilizaríamos como el dolor de muela, si nosotros al sentido de la vida le daríamos el valor, porque el valor es la vida entera, no es una muela, es la vida entera lo que se juega ahí. Si realmente estaríamos totalmente trabajando en el tiempo disponible para cumplir nuestro sentido de la vida. Entonces, si por un dolor de muela cambiamos nuestra agenda, ¿cómo más por el sentido de la vida? Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente posterga el sentido de su vida? Porque el sistema de seguridad donde la mente vive crea un sistema de excusas tal que hace que la persona busque una zona de seguridad
que lo único que la puede sacar es un dolor de muela a esa zona de seguridad. Pero que en realidad lo que tiene que hacer la persona es provocar de alguna manera ese cambio de su zona de seguridad, que es muy difícil provocarla. Es muy difícil provocarla porque hay que tener un entrenamiento para provocar salir de la zona de seguridad, porque la zona de seguridad hace que la mente se relaje. El problema de la zona de seguridad no es solamente que la mente se relaje, sino que el alma no cumple con sus objetivos y se va frustrando. Entonces tú tienes una mente segura y un alma frustrada. Bueno, esto que acabas de relatar es algo que yo me he encontrado a nivel profesional mucho, ¿no? Porque yo acompaño desde hace tiempo a personas que quieren hacer cambios a nivel laboral en sus vidas, ¿no? Empezar proyectos, también emprendedores. He acompañado mucho a emprendedores que quieren empezar a generar su proyecto. Y uno de los obstáculos más grandes siempre que nos encontramos es esta zona de confort que tú le llamabas, ¿no? La zona de seguridad, donde la mente, todo es conocido, todo es, hay una serie de hábitos, ¿no? Muy instalados. Y claro, hay que entrar en lo desconocido para poder empezar a hacer algo que no has hecho en el pasado. Es obvio, ¿no? Y, y claro, ahí, en ese trabajo yo me doy cuenta muchas veces que lo que a mucha gente le lleva a esas situaciones muchas veces es el dolor directamente o las crisis. Las crisis tienen un poder tremendo porque es como el dolor de muelas que tú decías, ¿no? Como que cuando no es algo que no se percibe, tiene que aumentar cada vez más de intensidad. Ese mensaje del alma, ¿no? Entiendo yo también, que es, oye, estás perdiendo el tiempo, tienes que cumplir tu función y no lo estás haciendo. Y te estás justificando y tienes excusas y tiene que llegar un momento en el que la persona lo pueda oír y a veces para poder oírlo hace falta un zarandeo, ¿no? O muchas veces Sí. una crisis. De todas maneras, yo creo que justamente la cábala tiene un poder muy potente, la mística hebrea, a partir de todos los siglos de su desarrollo, de prever esa realidad, de prever ese futuro. Quizás probablemente porque como los judíos a lo largo de la historia hemos sufrido tantas persecuciones y teníamos que prever el futuro, probablemente también la mística refleje esa prevención del futuro, ¿no? Es decir, de qué sucederá en el futuro. De lo que estamos hablando aquí es algo muy importante porque estamos hablando de, por supuesto, desde la cábala creemos en la reencarnación, que el alma, pero en esta realidad nuestra alma tiene esta identidad. Entonces, luego, por supuesto, el alma podrá volver, pero volverá en otra identidad. Y lo que tiene que hacer es la responsabilidad de rectificar en este plano de la materia con esta identidad. Es decir, hay lo que nosotros llamamos zona de seguridad de la vida, crea una irresponsabilidad frente al alma. Lo que la gente tiene que entender es que nosotros somos responsables de nuestra alma. Y la responsabilidad que tenemos con el alma es que tenemos que sacar a la mente de su zona de seguridad. Entonces, sacar a la mente de su zona de seguridad es nuestra responsabilidad. La mente nos envía otro mensaje, nos envía de que si la sacamos de la zona de seguridad somos unos irresponsables. Entonces empezamos a fluctuar entre la mente y el alma. ¿Quién me está diciendo la verdad? Gente que queda disociada, que tiene como dos personalidades dentro, ¿no? Porque llega un momento donde es terrible, porque si la mente con su zona de seguridad es muy fuerte, le hace cosas terribles al alma, hasta la puede hacer enfermar a nivel corporal, con mentes muy potentes que toman una decisión de mantenerse a rajatabla en una zona de seguridad. Por lo tanto, la biná, cuando cae en lo que se llamamos la clipa de la biná, que es esa zona de seguridad, hace que no pueda desarrollarse el alma y que una persona pueda verse frustrada. Entonces, ¿la cábala qué propone? La cábala propone poder ver antes esto, poder rectificar antes de que llegue el dolor. Es decir, vamos al odontólogo antes de que me duela la muela para que me revise. Es decir, yo a la cábala la llamaría una espiritualidad preventiva, en el sentido de que estudiemos cómo salir de la zona de seguridad cuando no hay crisis y cuando todo está bien. Es decir, no cuando ya hay una crisis, porque cuando hay una crisis salen todos. Entonces, bueno, si alguien de la Bolsa de Valores nos está escuchando, esta gente sabe, ¿no? Sale cuando la cosa está tranquila, ¿no? Cuando las acciones caen. Bueno, en la espiritualidad pasa algo parecido. En la espiritualidad pasa, bueno, mejor cambiar cuando todo está tranquilo. Yo muchas veces digo, cuando uno está tranquilo, tiene que trabajar mucho, estudiar mucho, meditar mucho, porque no tiene que hacer todo eso cuando llegó la crisis. Porque el problema es que cuando llegó la crisis, no tiene herramientas y después las busca a partir de la crisis. Nosotros lo que tenemos que hacer es recibir a la crisis con bombos y platillos
preparados para la crisis. Entonces, ¿la cábala qué hace? La cábala te da herramientas para que con la meditación, con el estudio y con la comprensión intelectual, cuando llegue la crisis, bueno, la pases, porque en realidad no te afecta, porque en realidad tienes las herramientas para poder afrontarla. El problema de una crisis es cuando te encuentras desnudo frente a la crisis, sin haber meditado sobre tu vida, sin entender cuál es el sentido de tu vida, sin haber estudiado el universo y sus complejidades con respecto al alma, y entonces, claro, cuando viene una crisis es como algo terminal, que no tienes para dónde huir, ¿qué voy a hacer? No está mal reaccionar frente a una crisis, pero en realidad lo que hay que hacer es realizar un estudio preventivo. Es decir, hay que, cuando uno está tranquilo, cuando uno está en paz, yo se lo digo a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que tienen 15, 16, 18 años, le digo, mira, estás cubierto en tus necesidades por tus padres, estás en tu casa, estás, desarrolla todo lo que puedas ahí, porque el día de mañana te vas a tener que mantener, el día de mañana quizás vas a formar una familia, y el día de mañana vas a tener unas obligaciones que ese tiempo que estás teniendo ahora, te lo vas a recordar como qué lástima que no lo he aprovechado. En consecuencia, lamentablemente los seres humanos no aprovechamos cuando tenemos tiempo, a pesar de que cuando nos falta tiempo nos quejamos de que nos falta. La pandemia fue un claro caso. Todo el mundo nos quejábamos hasta que llegó la pandemia y el confinamiento, que nadie tenía tiempo y de repente nos encontramos a partir del 13 o 15 de marzo del 2020 con todo el tiempo disponible, 24 horas. La gente se desesperó, la gente no sabía qué hacer, a pesar de que se había quejado. Por lo tanto, aquí la cuestión no es una crítica al sistema, aquí no es una cuestión de nos falta tiempo, aquí es una cuestión de realmente entrenarse anticipadamente para cuando la crisis llegue y encontrarnos ahí sin crisis, porque cuando uno está entrenado, la crisis llega pero uno no la ve, porque tiene tal nivel de entrenamiento que no puede sentir esa crisis. Y esto yo lo veo como una clave, ¿eh? El entrenamiento, la disciplina, ¿no? Que al final, porque también hay un tema aquí, ¿no? Que yo tengo mucha gente también ¿no? que me sigue y bueno, también amigos y es un tema que es como que la espiritualidad la espiritualidad que atrae a mucha gente, a muchos jóvenes sobre todo, es una espiritualidad que se ha vendido mucho como de falta de disciplina, como de, y estoy pensando sobre todo en una espiritualidad más bien del fluir, muchas veces quizás en contraposición con la disciplina que uno a lo mejor ha vivido dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Como del estudio, el deporte. Entonces, Ujú. a mí me viene a la mente mucho el New Age, ¿no? La New Age, como algo que realmente es más, tiene más que ver con disfrutar que con esforzarse, ¿no? A nivel espiritual. Es que Y yo creo que lo que tú planteas es una dualidad que no debería existir. Y yo creo que el esfuerzo tiene que ser simultáneo al disfrute. Creo que justamente el problema del planteo tuyo es cómo nos han dividido en esta división que tú has mencionado entre el esfuerzo y el disfrute. Creo que los que disfrutan es porque no disfrutan el esfuerzo y creo que los que se esfuerzan también no lo disfrutan porque creen que el esfuerzo carece de disfrute. Es decir, lamentablemente en Occidente tenemos que los que se esfuerzan se exigen sin placer y los que quieren placer disfrutan sin realizar esfuerzo. Este problema la Cábala lo soluciona en el nivel Aleph de conciencia, cuando nosotros entendemos el esfuerzo como placentero simultáneamente. No hay un disfrute sin trabajo y no hay un trabajo sin disfrute. Esta división es típicamente occidental y Oriente la vino justamente de alguna manera, justamente a catapultar, a dualizarla más, si se quiere. Porque en Occidente el que trabajaba era el que no disfrutaba. Fíjate la Edad Media, ¿no? La aristocracia en Europa era la que no trabajaba, el que trabajaba era el siervo. El siervo era el que no disfrutaba porque había nacido siervo y el noble era el que disfrutaba de no hacer nada. Por lo tanto, la nobleza europea, como no hacía nada, cazaba o hacía la guerra contra otros señores feudales. Nosotros tenemos una concepción medieval totalmente insana, totalmente insalubre, pero eso no pertenece a la tradición judía. Esas fueron las condiciones socioeconómicas de la Europa cristiana de la Edad Media, donde los nobles no trabajaban, solamente iban a la guerra o cazaban, y los siervos trabajaban sin disfrutar.
En el mundo judío eso no existe ni en la cábala tampoco. En el Mm. mundo judío el trabajo se disfruta y cuando la gente dice por qué los judíos trabajan tanto, es porque en realidad disfrutamos como locos. A mí cuando alguien me pregunta por qué yo trabajo tanto, cuánto esfuerzo algo, yo digo yo nunca trabajo, yo estoy todo el día jugando, yo estoy disfrutando todo el día. Es decir, disfruto cuando leo, disfruto cuando doy clases, disfruto todo. Entonces cuando termino la noche digo, ¿cuándo trabajé? Porque yo disfruté en todo momento. Si tú unes tu trabajo con el disfrute, tu trabajo no está en la categoría del esfuerzo de autoexigencia. Si entra en la categoría de autoexigencia, el desgaste de energía que te va a suponer va a ser de tal magnitud que va a terminar con el disfrute. Y en consecuencia, como no vas a relacionar el esfuerzo con el disfrute, vas a querer un placer sensual al disfrute, porque vas a ir a tratar de disfrutar deseos finitos en el campo de la materia que tampoco te hacen disfrutar mucho, porque al final te tomas 4 copas de alcohol y quedas tirado ahí. Entonces tampoco puedes disfrutar demasiado. Entonces, ni puedes comer demasiado, ni puedes beber demasiado, ni puedes tener relaciones sexuales demasiado, ni puedes tener todos los disfrutes sensitivos de los placeres corporales o de los placeres materiales tienen un límite. Entonces, como lo que no está limitado es nuestra meditación, nuestro estudio, nuestro trabajo de comunicación con la divinidad, uno tiene que entender que nosotros hacemos lo que se llama labor sagrada, bodá. Y labor sagrada quiere decir que todo lo que yo estoy haciendo al mismo tiempo tiene un disfrute, tiene un placer. Y por lo tanto, eso hay que terminar con este dualismo del que no trabaja está disfrutando. Porque el que no trabaja se aburre, no disfruta nada, y que el que trabaja no está disfrutando, también hay que terminarlo. Entonces, como tú bien dices, hay una espiritualidad que ha crecido en la New Age de que vamos a fluir todos en el sentido del ocio, y yo te digo, esa percepción dualiza más la realidad. Se está buscando el placer, pero de la evasión del trabajo, porque el trabajo no me da placer. Es decir, si el trabajo y el estudio te da placer, todo el tiempo vas a estar trabajando y estudiando, porque el estudio y el trabajo está conectado con el placer. Si el trabajo y el placer no, si el trabajo y el placer no están unidos, si el estudio y el placer no están unidos, y cuando hablo del placer hablo del deleite interior del alma, no del placer sensitivo exterior. Si tú disocias el esfuerzo con ese deleite espiritual del alma, lo que vas a provocar es que esa alma va a necesitar placeres fuera del estudio y fuera del trabajo. Y por lo tanto va a vivir una vida dual. Va a estar huyendo al placer, que no le puede dar placer porque se va a aburrir de tanto placer, y cuando se canse del placer va a volver al trabajo que lo va a ver como exigencia. Y hay gente que pasa la vida entre un ocio que no le da más placer del que le puede dar las cosas finitas en el campo de la materia, y un trabajo que no le da placer porque no asume ese trabajo desde un punto de vista placentero. Hay que enseñar a que uno tiene que conectar con el disfrute con su estudio y tiene que conectar con el disfrute con su trabajo. Y por lo tanto el esfuerzo hay que volverlo placentero. Mientras decías esto, Mario, me venía mucho la idea como, ¿no? Si es esta idea del equilibrio o del centro, ¿no? De unir esas dos polaridades que tenemos, ¿no? Porque es verdad que la mente occidental muchas veces nos ha dualizado, ¿no? Ha creado esta dicotomía entre el trabajo y el placer, el esfuerzo y el disfrute. Y eh, esa forma de unir esas dos variables con un equilibrio también, ¿no? Porque también tenemos, y esto ya sería para hablar mucho más, ¿no? Porque tú has hablado un poco de la historia, creo que tiene que ver también con el cristianismo en Occidente, ¿no? Como esta idea de que el placer en sí era malo, ¿no? Del pecado como la parte sensitiva y a su vez en la etapa medieval y luego yo creo mucho con el tema de la reforma protestante, como esta idea de que la salvación estaba en el esfuerzo, en el sacrificio, en el trabajo duro, a veces de manera sin sentido, ¿no? Muy enfocada muchas veces también en los resultados. Y claro, eso es, creo que la reacción que hemos tenido después ha sido como irnos al otro polo con la New Age, ¿no? Es decir, vámonos solamente a disfrutar y a pasarlo bien y desconectamos con la razón. Yo me he encontrado muchas veces en diferentes talleres de diferentes cosas New Age donde la razón estaba mal vista, el pensar estaba mal visto. Todo era sentir, el cuerpo, disfrutar y no pienses y no utilices la razón. Es como que se va al otro extremo.
Sí, sí, bueno, nosotros el problema que tenemos básicamente en el árbol de la vida es ir hacia los laterales del árbol. Lo que no llegamos es a oscilar sobre la línea media del árbol. Es decir, o nos vamos a la derecha intuitiva de Jochma, hacia la línea derecha, o nos vamos a la izquierda restrictiva de la racionalidad, ¿no? Entonces, vamos de un académico de la Universidad Occidental que tiene poca relación con esa parte emocional, o vamos a ese sentido hedonista prácticamente del fluido que viene del otro lado, sin aplicarle la razón, porque parece que en ese sentido, para esa New Age, la razón se vuelve una enemiga número uno de la posibilidad del placer. Pero yo no le veo ninguna contradicción, al contrario, yo creo que cuando uno tiene organizada la mente a nivel racional, de ninguna manera está huyendo del placer, puede tener un gran placer intelectual de estar ordenado, de estar organizado mentalmente y justamente puede regular desde la mente racional, desde la Binah, el placer y por lo tanto lo puede sostener al placer. En cambio, el que se va al placer absolutamente lo mata porque lo lleva al displacer, lo lleva fuera del límite del placer. El que busca el placer desesperadamente lo termina perdiendo y por lo tanto solamente quien lo puede regular desde el punto de vista racional y lo puede controlar y le puede poner un límite, lo mantiene. Justamente el placer se mantiene por el límite racional que la razón le pone al placer, no por un placer a la n, un placer al infinito, porque no podemos tener un placer infinito en lo sensual, pero sí tenemos el éxtasis o el deleite al infinito en cuanto al nivel de conciencia, que sería otro esquema. Es decir, una cuestión en el árbol de la vida queda muy claro. Una cuestión es el placer que nosotros tenemos en Netzach, es decir, el placer sensible, sensitivo de la comida, de la bebida, de las artes, el placer sensitivo, visual, auditivo de la música, y otra cosa es el placer interior, el deleite que me lleva al aumento de nivel de conciencia. No son comparables, porque el aumento de nivel de conciencia, el aumento de edad, me lleva a una prácticamente camino infinito de ascensión del nivel de conciencia, que me da un deleite permanente, donde la mente racional no necesariamente le tiene que poner un límite, le va solamente poniendo límites para que no vaya demasiado rápidamente hacia arriba, pero en realidad sí le tiene que poner límites a los placeres sensitivos para sostenerlos, porque los sensitivos actúan en el campo del mundo material y por lo tanto finito. Entonces, el ser humano tiene que no irse ni hacia la derecha intuitiva ni a la izquierda racional, tiene que intentar oscilar entre ambos. Y cuando en Occidente nos damos cuenta que actuamos de manera tan extrema y tan dualista, ¿eh? tan dualista, no sabemos que estamos cayendo bajo el paradigma que creemos hipotéticamente combatir, porque esto es también lo curioso. Nos quejamos desde Kant hasta aquí, desde la crítica de la razón pura en filosofía, hacemos una crítica de la filosofía y hacemos una crítica de la política, pero el problema de la filosofía europea es que ha hecho mucha crítica, pero no ha construido sobre esa crítica nada. Es decir, se ha criticado y criticado y criticado, pero luego hay que construir. Entonces, para construir hay que en un momento dejar de criticar y tratar de subir a una unidad superior fuera de la dualidad. Entonces, porque la crítica te puede poner una dualidad, es decir, la crítica te puede mantener en una situación también de zona de seguridad. La crítica se puede volver una zona de seguridad. Sí, sí. Por lo tanto, yo critico, pero no me muevo. Entonces me vuelvo una zona de seguridad, pero una zona de seguridad más perversa, porque el crítico cree teóricamente que está saliendo de la zona de seguridad, con lo cual crea una zona de seguridad de la que él no se da cuenta de que está entrando. Totalmente, ¿no? Y esto también que estás comentando ahora, esto de quedarse mucho, ¿no? en la crítica, y en relación, por ejemplo, a lo que hablábamos desde el principio, ¿no? Para retomar la idea esta de la economía, ¿no? Del momento en el que estamos ahora. Claro, yo me he dado cuenta también, ¿no? De que cuando uno, por ejemplo, se pone a ver vídeos en YouTube o información, ¿no? Estamos en un momento en el que hay mucha crítica de, por ejemplo, del sistema monetario, cómo funciona, ¿no? La moneda fiat, que tenemos que cambiar del sistema monetario porque el sistema monetario no funciona. Y claro, tenemos que empezar a dar propuestas, a ser creativos, a decir, bueno, ¿cómo vamos a construir algo nuevo sobre esto? ¿Cómo vamos a aportar algo nuevo? ¿No? Yo creo que es mucho más interesante el diálogo también de crear cosas nuevas, de aportar, que quedarnos simplemente en la crítica, en que el modelo no funciona, que este modelo no funciona, que este modelo no funciona. Y,
aquí es un aspecto, por ejemplo, yo lo trabajo bastante, ¿no? El tema estamos trabajando el tema de la economía porque también creemos que tenemos que aprender a relacionarnos con el dinero de una manera diferente, de una nueva manera, ¿no? Que ojalá la economía esté mucho más enfocada en el propósito de cada persona, es decir, que cada persona realmente pueda aportar el valor que tiene y que ha venido a dar. Y vamos a salir todos beneficiados, es que eso beneficia a todo el mundo, que cada alma, cada persona pueda aportar su valor auténtico, nos va a beneficiar a todos como sociedad, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo, esto me queda clarísimo. Por ese motivo, el cambio, la evolución viene a partir de cada una de las almas. No es un cambio de sistema, porque tú cambias el sistema con el mismo nivel de conciencia y no llegamos a ninguna parte. El problema viene del cambio de nivel de conciencia, no es un problema de sistema. Tú cambias de sistema, tú una persona con un nivel de conciencia X, la cambias de religión y se va a esa religión con ese mismo nivel de conciencia. Por lo tanto, aunque la cambias de religión 10 veces, el nivel de conciencia no cambia, es lo mismo. Entonces, lo que hay que tratar de entender es que tenemos que tener metodologías por la cual la persona cambie de nivel de conciencia y no se quede en esa posición crítica donde, te vuelvo a reiterar, se puede volver una zona de seguridad. A mi modo de ver, hay una gran diferencia entre la época de la Ilustración del siglo XVIII con respecto a nosotros en el siglo XXI, donde en el siglo XVIII había pensadores que podemos estar o no de acuerdo. Yo creo que son los fundadores de la democracia, ¿no? Rousseau, Montesquieu y todos ellos, Voltaire, donde crearon propuestas y una organización, y cuando las monarquías absolutas se vinieron abajo, apareció la república, apareció un sistema que ellos habían delineado mentalmente a través de la Ilustración. Nosotros hoy no tenemos ilustración. Nosotros tenemos un problema. Nosotros el problema que tenemos es copiar y pegar. No hay ideas. Es decir, tenemos un mundo sin ideas. Y un mundo sin ideas es un mundo muy peligroso, porque es un mundo donde cuando un paradigma se cae, ¿qué paradigma lo va a reemplazar? claro. Porque no hay un paradigma que lo pueda reemplazar, porque no hay pensadores que no han hecho el trabajo de profundidad para cambiar el paradigma. Y yo tengo de todas maneras siempre, probablemente por mi condición de judío, de siempre tener esperanza. ¿No? Como decía Einstein, el pesimismo para un judío es un lujo. Siempre tengo esperanza en que el ser humano, el alma humana, eleve su nivel de conciencia y a partir de la elevación del nivel de conciencia podamos crear un mundo mejor. Pero es verdad que faltan ideas, que falta estructura de ideas, que faltan programas. Para eso se necesita esfuerzo. Y para realmente que el alma despliegue esfuerzo, se necesitan no más excusas. Por lo tanto, yo creo que hemos terminado la época de la crítica y tiene que empezar la época de la construcción. Es decir, ¿qué vamos a construir? Ya lo que está criticado lo hemos criticado suficiente, pero que la crítica, como ya te dije, no nos lleve a una zona de seguridad que todavía es más falaz, porque parece que al criticarla no la vemos como zona de seguridad. Creo que estamos ante un momento muy interesante, todas las teologías se están derrumbando, las religiones tradicionales no están pudiendo soportar de que las almas se unan con la divinidad directamente, las ideologías se pulverizan, es decir, no hay ni izquierda ni derecha, solamente los políticos se quedaron hablando solos en términos de que la gente ya no entiende ni directamente, están totalmente alejados todo el mundo, en todos los países hay un alejamiento muy grande del tema político, lo cual para mí es un punto fundamental, una clave fundamental. La indiferencia política que hay hoy y la indiferencia religiosa es un motor importantísimo para el cambio de paradigma. Es decir, creo que yo, al contrario, no lo veo como negativo, lo veo como muy positivo. La gente se está apoderando de manera autónoma del poder de su alma, lo cual nos va a llevar a un modelo muy interesante a partir de este cambio que en el silencio, que ni las instituciones religiosas ni políticas se están dando cuenta de lo que pasa en la sociedad. Ha habido una bifurcación en los últimos 30 años de los intereses de las instituciones con los intereses del sujeto. Las sociedades van muy aceleradas creciendo y las instituciones están muy atrasadas en su crecimiento. Y esta bifurcación en algún momento se va a ver, realmente que la estamos sintiendo, esta bifurcación, la bifurcación si se sigue ahondando más, va a llegar a un punto donde el sistema va a sentirse totalmente indiferente frente a individuos que van a tener absolutamente todo el poder autónomo. En ese momento, vamos a llegar a ese momento y veremos cómo los sistemas van a tratar este tema. Vamos a ver que el sistema en general no muere, intenta no morir, va a intentar por todos los medios intentar de
vivir. Pero el alma y la libertad del individuo, y ahora que estamos entrando en Pesaj, en la Pascua hebrea, siempre el alma supera las instituciones, siempre el poder del ser humano, aunque sea gaseado, aunque sea martirizado, siempre el alma en su poder interior termina teniendo el poder de Dios, el poder de la comunicación directa con la divinidad, y por lo tanto no hay poder humano que termine con el alma humana. Muy bueno, Mario. Pues en eso confiamos, ¿no? Confiamos en esa esperanza y en poner el foco, como tú dices, como bien dices, en la evolución de la conciencia, en el crecimiento de la conciencia, porque evidentemente sí que es verdad que estos paradigmas están cayendo y están apareciendo cosas muy interesantes, pero también yo, por ejemplo, veo que hay mucha esperanza puesta en la tecnología, ¿eh? Y hablo, por ejemplo, ahora del tema de las criptomonedas, como el cambio de la economía, el cambio del dinero, el cambio... Pero claro, si las personas no cambian, no aumentan su conciencia, por mucha tecnología que tengamos, al final vamos a hacer el mismo uso. Es decir, yo creo que la clave está en esa mejora de la conciencia. La tecnología está claro que puede ayudar mucho, y no sé si tú tendrás la misma opinión que yo de respecto a la tecnología externa. La tecnología puede ayudar al alma, pero siempre y cuando el alma esté creciendo, o sea, el alma tenga ese poder sobre la tecnología, ¿no? Porque si no, simplemente nos convertimos en, en esclavos de la tecnología, por así decirlo. Así es, así es. La verdad, Víctor, un placer muy, muy grande estar aquí contigo. Un gusto enorme. Gracias por tu entrevista que he disfrutado. Y no puedo creer que ha pasado una hora. Es impresionante. Mario, pues fue un placer tenerte aquí. Ojalá otro momento podamos también compartir. Y bueno, ha sido de mucha luz la que nos has puesto ahora en el canal, en este vídeo, para que la gente pueda entender, pueda conectar con este conocimiento tan, yo diría incluso tan poco conocido, ¿no? Realmente, que ahora cada vez se conoce más, que es la Cábala, y que realmente a mí personalmente me ha seducido por completo. O sea, a todos los niveles, ¿no? Yo soy ahora mismo un apasionado, lo he conocido hace poco y cada vez que leo más, quedo más y más extasiado con el Cuidado, conocimiento. cuidado que puedes equilibrar, así que ponte un límite. Sí. Un Bueno, abrazo Mario, grande, Víctor, y gracias, gracias por todo y gracias por la entrevista. muchas gracias a ti, un placer. Al contrario, shalom a todos. Shalom.